Ok, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Chicos, ¿están ahí? Chicos, chicos, ¿están ahí? Sí, Lisa. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido? Espérense, voy a prender una luz. Perfecto. ¿Cómo les ha ido chicos? ¿Cómo se encuentran? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué tal las cosas por Santo Domingo? ¿Qué tal el calor? Chicos, ¿seguros están ahí? Chicos, Sí, Arqui, aquí estamos. bueno, bueno, listo. Empecemos la clase. Siendo 8, 18 y 1, 6 de la tarde con un minuto. Esta clase, bueno, no es tan larga. Vamos a ver sobre, hoy vamos a ver sobre la arquitectura del Renacimiento en Europa y cómo ésta se fue dando, cómo se fue o cómo fue la arquitectura de Europa, perdón, el Renacimiento en Europa se fue colonizando. Hemos visto las diferentes etapas del Trecento, el Quattrocento, el Cinquecento y la arquitectura manierista. Vamos a regresar un poco a lo que ya hemos visto y vamos a ir viendo cómo se va dando esta arquitectura en los diferentes países como en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, España, que es donde realmente nos interesa. Vamos a hacer una comparativa de los diferentes países, cómo se fue dando esta arquitectura y cómo se va, ¿cuál es la palabra? Distinguiendo entre país y país, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos lo que se dio en Dinamarca versus lo que se dio en Londres, aunque sean países muy cercanos, o lo que se dio en España versus lo que se dio en Italia, que son también países muy cercanos, ¿no? Bueno, y por ejemplo, vamos a ver cómo en Holanda o Países Bajos, en Amberes, cómo empieza ya a tomar un poco estos tintes ya un poco tipo barroquistas o tipo barroco o un manierista más profundo, más fuerte. Bueno, vamos a ver también en otros lugares cómo se dio eh, el manierismo, ¿qué digo? La arquitectura renacentista, cómo se dio también, por ejemplo, en Croacia. En Croacia hay una iglesia muy hermosa eh, que, realmente se parece mucho, por ejemplo, a la iglesia de San Pedro en Roma. Igual vamos a ver lo que se dio en Hungría, lo que se dio en Rusia. En Rusia, como yo les indicaba, los arquitectos, por ejemplo, de rusos o los insignes arquitectos rusos del Renacimiento tienen nombres italianos, ¿no? Igual en Polonia, como les decía, en Países Bajos hay la arquitectura de Amberes o Amberes, que también es muy hermosa. Y vamos a empezar ya a entrar a la arquitectura española, a la arquitectura del Renacimiento español, con los tres estilos que ya lo vimos a un inicio. El plateresco, el purista o clasista y el herreriano, ¿no? Y al final les voy a pedir para que el día sábado lleven unas hojitas de papel bond, unos lápices, rapidógrafos, y sobre todo lleven impresa una imagen de cualquier arquitectura renacentista que hasta el momento hayamos visto y les haya gustado, ¿sí? Sin más que decirles, bueno, hemos ido o hemos tenido un recorrido histórico sobre la arquitectura renacentista y manierista. Hemos hecho
algunas paradas, digámoslo así, a través de este viaje histórico. Por ejemplo, lo que se dio en el 480, en el 580 y en el manierismo. Y también sobre los tratadistas del clasicismo, ¿sí? Eh, ok, no sé si es que hasta ahí tiene alguien alguna consulta. Chicos, no sé si es que alguien tiene alguna consulta. Chicos, No, Arqui. bueno, entonces empezamos. No sé si están viendo mi pantalla. Chicos, No, no se comparte. no se comparte, hijo de pato. Muchas gracias por avisarme. ¿Ahí ya se comparte? La pantalla sí. Ok, ok. eh, ya. ¿Sí están viendo mi pantalla, chicos? Sí, Arqui. Ok. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la arquitectura en el del Renacimiento en Europa, es decir, cómo se fue difundiendo este estilo desde Italia hasta los lugares más inhóspitos de toda Europa, en Rusia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Francia, en Inglaterra, en Países Bajos, en el Reino de Dinamarca, por ejemplo. Entonces, este estilo arquitectónico característico que fue el Renacimiento y que Europa se desarrolló más o menos desde finales del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI, o hasta el segundo tercio posiblemente del siglo XVI. Y trata más bien de aplicar una decoración bastante austera. No se trata de incorporar mucha decoración dentro del primer renacimiento que se dio. Más bien, la arquitectura renacentista era una aplicación de geometrías, sobre todo geometrías básicas en el 480. Pero debido a las distintas arquitecturas que se dieron en los distintos países, esta decoración se empezó a convertir en una decoración más minuciosa, que se empleaba mucho en las construcciones de esta época. Eh, por ejemplo, en España se trabajaba mucho con los plateros, con esta gente que, que trabajaba la plata. Entonces, esta arquitectura, por ejemplo, del Renacimiento español, la primera o el primer estilo les llamamos el plateresco, ¿sí? Bueno, más o menos para que entendamos cómo se desarrolla o cómo está compuesta Europa en esa época, eh, para que ustedes se den cuenta un poco, para que ustedes se den cuenta un poco, este es el continente europeo del siglo XIV. Estos, por ejemplo, aquí está la corona de Aragón, el reino de Granada, el reino de Navarra y el reino de Castilla. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, por ejemplo, por qué a nuestro idioma o al idioma que hablamos, que muy comúnmente se le llama español, por qué también se le llama castellano? Es porque era el idioma predominante en el reino de Castilla. Sí, por ejemplo, en Aragón, o en lo que es Barcelona, se hablaba mucho el catalán, sí. Entonces, por eso, para que ustedes más o menos dimensionen cómo estaba compuesto los distintos países o distintos reinos
en esa época. Portugal siempre ha sido lo que es hasta ahora, ¿no? El reino de Portugal. Tenemos también, por ejemplo, el reino de Inglaterra, que tenía una parte de Irlanda, el reino de Francia, el reino de Francia, que tenía también la península Bretaña. Eh, tenemos también, este es el Sacro Imperio Romano, ¿no? Lo que ahora son varios países, pero uno de los más fuertes es Alemania, por ejemplo. Esto era el Sacro Imperio Romano. Aquí, esta puntita, tenemos a Venecia, ¿sí? Este es el reino de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Córcega, que era parte de Génova, y los estados pontificios. Ahora los estados pontificios o el Vaticano es una cosa, es una ciudad dentro de otra ciudad, es un país dentro de otra ciudad que es Roma. Entonces, en el siglo XVI se vio una ascendencia política y económica de Francia, de España, luego de Holanda, Inglaterra, Alemania, Rusia. Y este fue el resultado de que estos lugares comenzaran a importar el estilo renacentista como indicadores de esta nueva o de este nuevo estilo, de esta nueva cultura. Esto también significaba que no fuera más bien hasta 1500 eh, que el estilo renacentista comenzara a aparecer fuera de Italia. ¿Qué quiere decir esto? Es que se demoró casi un siglo posterior a lo que aparece en Italia, es decir, empieza el estilo renacentista en Venecia, en Génova, en los estados pontificios, y hasta un siglo posterior empieza a difundirse en los diferentes países de Europa, como lo vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Florencia, Bolonia, Padua, Venecia, Roma, Nápoles, que eran los principales centros artísticos de, de Italia. Aquí tenemos, por ejemplo, Salerno, Nápoles, Florencia, que también eran los principales centros del Renacimiento y el humanismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, gracias a lo que se hizo en Florencia, se exportó a Valencia, a Zaragoza, Alcalá, Toledo, Salamanca, la arquitectura renacentista. Lo que se hizo, por ejemplo, en Bolonia y en Florencia también, se exporta a Milán, a París, a Orleans, a Amberes, que hay, Amberes, por ejemplo, es súper importante porque tiene su propia arquitectura, a Lovaina, a Bruselas, a Colonia, es decir, a los diferentes países. Por ejemplo, lo que se hizo en Venecia y Padua, se empieza a exportar hacia a Wittenberg, a Rostock, a, a Leipzig, entonces a las diferentes ciudades en ese momento. Entonces, la arquitectura europea del periodo comprendido entre los principios del siglo XIV y principios del siglo XVII en diferentes regiones, lo que demuestra un renacimiento consistente y el desarrollo de ciertos elementos del pensamiento y la cultura material griegos y romanos antiguos, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahora qué pasó, qué sucedió en los principales países. Por ejemplo, la arquitectura renacentista en Francia. El lenguaje arquitectónico propio del Renacimiento italiano no desplazó a las formas tardogóticas predominantes en el resto de Europa hasta bien entrado el siglo XVI. Por ejemplo, aquí vemos el Palacio del Louvre. No sé si ustedes recuerdan cuál es el Palacio del Louvre, donde está.
la pirámide del Louvre, la pirámide de cristal, diseñada y construida por Yo Min-pei, el ganador del premio Pritzl, que es una pirámide de cristal gigante. Esto antes era un palacio, actualmente es un museo. Entonces, por ejemplo, el Palacio del Louvre en París, inicialmente empezó como un gótico tardío. Ya posterior se le fue haciendo, se le fue mutando hacia un renacimiento, ¿no? El Palacio del Louvre en París, diseñada por Lescott y cubierta por relieves de Jean Gaujon. En Francia, la recepción del Renacimiento italiano en Francia llegó con fuerza cuando Carlos VIII volvió rodeado de artistas italianos en 1496 tras la conquista de Nápoles. Es detectable el uso del nuevo estilo en los Chardiux de Loira, como Castillo de Amboise, donde Leonardo da Vinci pasó sus últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el Palacio del Louvre, si nosotros podemos ver o observar aquí, tiene figuras o formas un poco tardogóticas, un poco del gótico ya final, de un poco del final del gótico, ¿no? Déjame ver si es que puedo borrar esto. Ya. Entonces tiene algunas figuras, o por ejemplo el sistema constructivo es hecho completamente en piedra, ¿no? En Francia, durante los primeros años del siglo XVI, los franceses estuvieron involucrados en varias guerras, sobre todo en el norte de Italia. Acuérdense que Francia e Italia son, son vecinos, ¿no? Entonces, en el norte de Italia se dieron varias guerras en el siglo XVI. Eh, trayendo, perdón, trayendo de vuelta a Francia no solo los tesoros artísticos del Renacimiento, que eran un botín de guerra, sino también ideas estilísticas. En el Valle de Loira se llevó a cabo una ola de construcciones y muchos castillos renacentistas aparecieron en esta época, eh, siendo el, siendo el Chardieu de Ambroise en 1495, en el que Leonardo da Vinci pasó sus últimos años. El estilo se hizo dominante bajo Francisco I, ¿no? ¿Qué sucedió en Alemania? En Alemania fue inspirado por filósofos y artistas alemanes como Johannes Reuchlin y Alberto Durero, que habían visitado Italia. La arquitectura más destacada de este periodo son las residencias de Landshut y el ayuntamiento de Augsburg. Este es el ayuntamiento de Colonia, por ejemplo. Entonces, en Alemania el Renacimiento fue inspirado primero por los filósofos y bueno, también por los artistas como Ruchelin y como Dureno, pero también como Albert Dürer y, y algunos otros que visitaron Italia y se quedaron bastante impresionados con lo que se hacía allá, ¿no? Muchos de ellos llevaron también algunos retratos, llevaron algunos libros, algunos tratados, y se empezó a replicar eh, este estilo en Alemania. Perdón. Hay otro, hay algunas otras obras, por ejemplo, el castillo de Heidelberg, el palacio de Johannesburg, bueno, el ayuntamiento y las casas Fugger en Ansburgo y en Múnich, y, y algunos por ejemplo,
de los autores más famosos también en Italia es Wesser, por ejemplo. Eh, con algunos ejemplos predominantes como el ayuntamiento de Bremen. Sí. En Inglaterra, Inglaterra no fue sino hasta bien entrado el siglo XVII, cuando se impusieron las formas clásicas, fundamentalmente a partir de la obra de Íñigo Jones, que había estudiado en Italia y se había visto influenciado por Palladio, ¿no? Por Andreas Palladio. ¿Recuerdan que yo les decía que Palladio era uno de los más grandes? Influenció a Íñigo Jones eh, con su obra para cuando regresara a Inglaterra. En Inglaterra, la arquitectura renacentista llega bajo el reinado de Isabel I, después de haberse extendido por los Países Bajos, donde, entre otras características, adquirió versiones, por ejemplo, del agujón holandés, que ya lo vamos a ver, que es el agujón holandés y y la correa flamenca. Eh, Igual, en los diseños geométricos que adornaban las paredes, este nuevo estilo tendría a manifestarse en grandes casas cuadradas como la de Longchamp House, y el primer gran exponente de la arquitectura renacentista italiana en Inglaterra fue Íñigo Jones, que había estudiado arquitectura en Italia, donde la influencia de Palladio fue muy fuerte. Jones regresa a Inglaterra lleno de entusiasmo por el nuevo movimiento y de inmediato comenzó a diseñar edificios como la Casa de la Reina de Greenwich de 1616 y la Casa de Banquetes de Whitehall 3 años más tarde. Estas obras, con sus líneas limpias y simetría, fueron revolucionarias en todo el país, aún enamorando eh, las, algunas de los elementos que se utilizaban mucho en Inglaterra, como las ventanas de parteluz o las torres o almenas. Sí, es un estilo que se quedó, que llegó para quedarse. Bueno, en, en Portugal, el estilo, bueno, en Portugal como en otros lugares, hubieron sus diferentes connotaciones y sus diferentes épocas. Una de estas épocas de ahí les llaman el manuelino, que es la contribución portuguesa al Renacimiento, aunque su estética, que aúna elementos renacentistas y tardogóticos, de un modo semejante al plateresco isabelino castellano, que es muy distante del clasicismo, ¿no? Como les decía, en España, ya lo vamos a ver lo que sucedió en España, pero en España la, una de las características del primer estilo español es el uso mucho de elementos góticos, ¿no? O tardogóticos. Este es el monasterio de los Jerónimos en Portugal. En Portugal, como en España, la adopción del estilo renacentista fue gradual. El estilo manuelino, que más o menos empieza entre 1490 y termina en 1935-40, unía elementos renacentistas con arquitectura gótica que todavía se hacía, con la aplicación. Vamos a ver un material de mi patio ahorita, vamos. Aló, aló, Vamos rápido. Ahorita no, en el camión, vamos rápido, que luego cierran. aló, aló. Creo que habló Emilia. Bueno,
Entonces, como les decía, Portugal, el estilo manuelino unía elementos renacentistas con estructuras góticas y además con la aplicación superficial de ornamentos exuberantes, similares al gótico isabelino de España. Los ejemplos del manuelino, por ejemplo, incluyen la Torre de Belém, un edificio defensivo en forma gótica decorado con logias de estilo renacentista y el monasterio de los Jerónimos, con ornamentos renacentistas que decoraban portales, columnas y claustros. Ya lo vamos a ver más a detalle en las siguientes clases. La idea con esto es que más o menos vayamos distinguiendo un estilo de otro, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en España? Aquí nos vamos a detener un poco, porque España es lo que realmente nos interesa a nosotros, porque es lo que viene a posterior o lo que llega a América Latina. Eh, en España el Renacimiento comenzó a insertarse en formas góticas en las últimas décadas del siglo XV. El desarrollo del Renacimiento se produjo principalmente por arquitectos locales, aunque conectados con la tradición artística hispano-flamenca. Por ejemplo, aquí vemos el convento de San Esteban en Salamanca. Si nosotros vemos, es una arquitectura bastante gótica, bastante de piedra, bastante rígida, bastante monumental. Pero los españoles, si lo pensamos, ¿qué sucedía en España en ese momento? Los españoles eran muy religiosos. Los españoles, por ejemplo, no pudo entrar la reforma protestante en España, porque los españoles eran muy apegados hacia la idea teocentrista. Entonces, se fueron conservando algunos elementos de este estilo arquitectónico, que es el gótico, algunos elementos de los estilos arquitectónicos anteriores. En España el Renacimiento comenzó a ser injertado en las formas góticas en las últimas décadas del siglo XV. El nuevo estilo se llamaba plateresco debido a la fachada extremadamente decorada, que trajo a la mente los motivos decorativos del trabajo intrincadamente detallado de los plateros, ¿no? Eh, los órdenes y clásicas y motivos de candelabros o el candelieri, combinadas ligeramente en tonalidades simétricas, nos daba un aspecto bastante interesante por ejemplo, con la sombra que se proyectaba en estas habitaciones. Desde mediados del siglo XVI, bajo arquitectos como Pedro Machuca, Juan Batista de Toledo, Juan de Herrera o los hermanos de Herrera, hubo una adhesión más cercana al arte de la antigua Roma, a veces anticipando el manierismo, ¿no? Por ejemplo, de las cuales incluye el Palacio de Carlos V en Granada y el Escorial. Ya vamos a ver el Escorial, por ejemplo, el Escorial es algo realmente hermoso. Bueno, entonces aquí vamos un poco a comparar qué sucedió en un lugar y en otro. Por ejemplo, aquí estamos en Italia. Esta es la Basílica de San Andrés de Mantua, en Lombardía, Italia, de León Battista Alberti. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando le ponemos a, a la Catedral de San Pablo de Londres de Sir Christopher Wren? Es una arquitectura que a breves rasgos conserva el estilo geométrico básico, ¿no? Pero ya si es que nos ponemos a ver la minuciosidad, son arquitecturas bastante diferentes. Lo mismo sucede
Andrés de Vandelvira en la Catedral de Jaén, España, con el rey danés Frederick II en el castillo de Kronborg en Dinamarca, ¿no? Es arquitectura bastante diferente. Igual, con el ayuntamiento de Poznań en Polonia y la Cornelis Floris de Brient en el ayuntamiento de Amberes. Estas son las agujas holandesas, ¿no? Por si acaso. Este es el ayuntamiento de Bremen, en Alemania. Eh, Es bastante, por ejemplo, no, es bastante parecido en la connotación, ¿no? Al ayuntamiento de Amberes en Bélgica. Y bueno, y este es la Basílica de San Lorenzo de Filippo Brunelleschi. Sí. Chicos, ¿quieren hacer un recesito de unos 5 minutos? Chicos, Está bien, arquitecto. 5 minutitos.
Bueno, ok, discúlpenme, chicos. Me tuve que ausentar un momentito para para poder ir al baño. Entonces, solo un segundo. Ya. Entonces, bueno, ¿qué sucedió en otros lugares? ¿Sí están ahí, chicos? ¿Me comentan? Sí, Arque. Genial. Entonces, qué sucedió en otros lugares? Por ejemplo, en Croacia se da la Catedral de San Jaime de Šibenik, que fue comenzada en 1441 con un estilo gótico, más bien, por Giorgio da Sebenico. Eh, Su construcción inusual no utiliza morteros, los bloques de piedra y las pilastras y las costillas se unen conjuntas con una ranura en forma habitual en construcciones de madera. En 1477 la obra quedó inconclusa y continuó bajo el mando o bajo la tutela de Niccolo di Giovanni Florentino, que es un nombre bastante común para Italia, que respetó el modo de construcción y el plan antiguo del arquitecto, pero continuó la obra que incluye ventanas superiores, las bóvedas y la cúpula en un estilo renacentista. La combinación de la bóveda de cañón alto con las bóvedas de medio cañón en los pasillos le da a la fachada su característica forma de trébol. No sé si le notamos aquí como un trébol, ¿no? Como un trébol. Y la primera de este tipo en la región. La catedral fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2001. Sí. En el siglo XV, Croacia se divide en tres estados. La parte norte y central de Croacia y Eslovenia, que estaba en unión con el reino de Hungría, mientras que Dalmacia estaba bajo el gobierno de Venecia, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en Hungría? Uno de los primeros lugares en ser influenciado por el estilo arquitectónico renacentista fue el Reino de Hungría. El estilo apareció después del matrimonio del rey Matías Corvinus y Beatriz de Nápoles en 1476. Muchos artistas italianos, artesanos y albañiles llegaron a Buda con la nueva reina. En Visegrad se pudo encontrar restos importantes del palacio de verano del rey Matías, del Renacimiento temprano. La conquista otomana de Hungría después de 1526 acortó el desarrollo de la arquitectura renacentista en el país y destruyó sus ejemplos más famosos. Este, por ejemplo, es el edificio del Parlamento. Es es una de las pocas obras que aún quedan en pie en Hungría. Pero si nosotros vemos, es una arquitectura renacentista, sí, por el tiempo, pero tiene una connotación muy gótica, ¿no? Sí, espérenme un segundito. Ok. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en el edificio del Parlamento, eh, que es hoy en día la única obra completamente conservada de arquitectura renacentista húngara. Eh, y la capilla de Basok, encargada por el cardenal húngaro, eh, ahora es parte de esta basílica, ¿no? ¿Qué sucede en Rusia? En Rusia, el príncipe Iván III introdujo la arquitectura renacentista en Rusia al invitar a varios arquitectos de Italia
que trajeron consigo nuevas técnicas de construcción y algunos elementos de estilos renacentistas, siguiendo en general siguiendo en general los diseños tradicionales de la arquitectura rusa en 1475, a través del arquitecto de Bolonia, Aristóteles Fioravanti, que vino a reconstruir la catedral de la demolición en el Kremlin de Moscú, dañada por un terremoto. A Fioravanti le dieron la catedral de Vladimir del siglo XII como modelo y produjo un diseño que combinaba el estilo tradicional ruso con un sentido renacentista de amplitud, proporción y simetría, ¿no? O sea, aquí vemos, por ejemplo, los frontones aquí son semicirculares, pero también tienen este estilo tradicional ruso, ¿no? De este estilo como de corona de cebolla o de corona en punta, ¿no es cierto? Bueno, en Polonia, la arquitectura renacentista polaca se divide en tres periodos. El primer periodo es el llamado italiano. La mayoría de los edificios renacentistas construidos en esta época fueron realizados por arquitectos italianos, principalmente de Florencia, como Francesco Fiorentino y Bartolomeo Berresi. Este es el patio Wawel y la capilla de Segismundo. Esto es realmente es hermoso, es impresionante esta capilla al interno. Esto es tallado solo de madera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucedió en la arquitectura renacentista en los Países Bajos? Al igual que la pintura, la arquitectura renacentista tardó un tiempo en llegar a los Países Bajos y no reemplazó por completo a los elementos góticos. Un arquitecto influido directamente por los maestros italianos fue Cornelis Floris de Wientem, que diseñó el ayuntamiento de, de Outerpen, terminado en 1569. El estilo a veces es conocido como el manierismo de Amberes. Esto es famosísimo, por ejemplo, el manierismo de Amberes o de Amberes, que mantenía la estructura general similar a los edificios de estilos góticos tardío, pero con la mayoría de las ventanas y las decoraciones y los detalles muy floridos de los estilos renacentistas. Fue ampliamente influyente en el norte de Europa, por ejemplo, en la arquitectura isabelina, que es parte del movimiento más amplio del manierismo norteño, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros comparamos esta arquitectura, el estilo de los Países Bajos o el manierismo de Amberes con la arquitectura isabelina del Reino Unido, son bastante similares, pero es porque esta arquitectura termina influenciando en el Reino Unido. ¿Sí? La arquitectura del Renacimiento en España. La arquitectura del Renacimiento español se puede estructurar en estos tres periodos, que fue el estilo plateresco, el purista o clasista y el estilo herreriano. El estilo plateresco tiene características decorativas con una profusión en el tallado de la piedra. Y de ahí su nombre, pues, imita el trabajo de los orfebres de la plata. Se utiliza, por ejemplo, los medallones en las fachadas y frontones en los entablamentos, los basamentos, los grutescos, que ya vamos a ver que son súper famosos, los festones, las columnas balaustradas, todo esto decorado en las fachadas de los edificios. Sin embargo, tiene la típica estructura gótica, o sea, termina siendo un estilo de gótico tardío. eh, y por eso es de este estilo, el plateresco, ¿no? Porque imita a los trabajadores de la plata,
a los orfebres de La Plata. ¿Sí? Eh, el segundo estilo es el estilo purista o clasicista, que ya es un renacimiento un poco más parecido al de Italia. ¿Sí? Y el último estilo es el estilo herreriano, que es consecuencia de la situación social y religiosa y política de España durante la segunda mitad del siglo XVI. Un arquitecto llamado Juan Bautista de Toledo inicia algunas obras en España que terminan construyéndose por Juan de Herrera, por de ahí viene el nombre, ¿no? Estilo herreriano. Y a él se le debe la planificación de las fachadas meridionales y de estos patios evangelistas, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un poco el estilo plateresco. Estos son los medallones o los famosos medallones que simulan el uso de plata, por ejemplo, pero es en la piedra, de los orfebres de la plata. Este es el Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo. Hay que entender que el Renacimiento en España tarda en penetrar desde Italia, especialmente por la fuerza que tuvo el gótico en España. Eh, por toda la fuerza que tuvo el gótico en toda la península ibérica, ¿no? De hecho, la primera manifestación de la arquitectura renacentista en España es el Palacio de los Duques de Medinaceli, es este, eh, que muestra una simbiosis de estilo. Por un lado, imita la estructura arquitectónica de los palacios del 480 italiano, incluye la puerta y el aparejo de sillería y el almohadillado, como lo vemos aquí. Sin embargo, la crestería y sus ventanas son todavía claramente tardogóticas, ¿no? O sea, esta es la crestería y las ventanas son bastante tardogóticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto en España? ¿Qué sucedía en España en ese momento? El Renacimiento se introduce en España en el siglo XVI. El periodo se corresponde con los reinados de Carlos I y Felipe II, definidos por la hegemonía española, la belicosidad hacia el exterior. España era muy reactiva ante los otros países. El fanatismo religioso y el papel de la Santa Inquisición. Gracias a la belicosidad hacia el exterior, España vivía en un aislamiento cultural. ¿De qué se caracteriza esta arquitectura o esta cultura? Es su brevedad desde el siglo XVI, su indefinición, ya que se superponen los estilos o modelos italianos con las tradiciones peninsulares, su carácter contradictorio entre las ideas humanistas y las del catolicismo peninsular. Esto es súper importante, porque si bien es cierto, el Renacimiento venía acompañado de ideas humanistas, en España predominaba mucho el catolicismo. Entonces, esto era un estilo de contraposición entre lo uno y lo otro, lo que no permitió avanzar. Sí. Además que el arte se pone al servicio de la monarquía hispánica, lo que no sucedía mucho en el Renacimiento en los otros lugares, que sirve para que él, para lo que sirve de él para transmitir su idea de imperio, tanto desde el punto de vista civil como religioso. El Palacio de Carlos I en la Alhambra y el Escorial de Felipe II son ejemplos de la arquitectura austera, grandiosa, imperial y católica. Las artes figurativas desempeñan un importante papel en la divulgación de la espiritualidad católica, especialmente en la escultura policromada. Por ejemplo, aquí podemos ver esculturas de varios colores, no son de un solo color, ¿no? Entonces,
el papel de esta arquitectura no se dio como en los otros países. Más bien se trata de mantener el teocentrismo en España, pero con una arquitectura un poco diferente, digamos. Sí. Bueno, chicos, ya para finalizar, lo que les iba a pedir es que para el día sábado lleven hojas de papel, lápices, rapidógrafos, pinturas, lo que ustedes quieran, pero esta vez vamos a llevar una imagen impresa de cualquiera de las obras de arquitectura renacentista que les haya gustado, sea cualquiera. No, la anterior semana hicimos la iglesia del Jesús de la Porta, que ya es un punto de entrada hacia el barroco. Esta vez vamos a ver cualquiera de las imágenes del Renacimiento que ustedes deseen, ¿sí? Eso es, chicos, sin nada más que decirles, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Chicos, chicos, no sé si están ahí. Un arquitecto tenía una pregunta. Ok, bueno, entonces con eso terminaríamos el día de hoy. Les mando un abrazo y por favor a las personas que no pudieron entrar, me, me- les indican lo que hay que hacer, sí, aunque yo también ya les paso esta captura por WhatsApp. Sí, eso es, chicos, entonces nos veríamos el día sábado. Les mando un abrazo. Hasta luego, arquitecto. Gracias. Luego, Nos arquitecto. vemos, chicos. Cuídense mucho, por favor.